Abuela enfrenta una verdad escalofriante que involucra a su hija, nieto y yerno, en un pueblito apacible, rodeado de montañas y árboles antiguos. La vida de Clara transcurría entre risas y susurros, como el suave murmullo del viento. A sus 70 años, esta abuela de corazón tierno y espíritu indomable se aferraba a las rutinas simples, el suave tacto de la tierra al cultivar su jardín, las tardes de café junto a su familia. Sin embargo, bajo esa calma anidaba un eco de nostalgia, de tiempos pasados que marcaban sombras en su memoria. Todo cambió una tarde mientras organizaba el desván. Allí, entre trastos viejos, encontró un baúl cubierto de polvo. El corazón le dio un vuelco. Pertenecía a su difunto esposo. Al abrirlo, el aroma a tiempo perdido le golpeó en la cara, pero fue el diario antiguo, amarillento y desgastado, lo que realmente capturó su atención. ¿Qué secretos guardaba? Al abrir el diario, las letras se dibujaron ante ella como sombras danzantes. Cada página revelaba verdades veladas sobre su familia, nombres entrelazados con el misterio que su corazón palpitante ya predecía. Lucía, su hija; Andrés, su yerno; Mateo, su nieto. Clara se sintió abrumada. ¿Qué secretos oscuros implicaban a su amado Mateo? El diario contenía menciones de un crimen que había remecido las bases del pueblo décadas atrás. Un eco lejano que muchos habían querido olvidar, pero que Clara ahora no podía ignorar. Los ojos de la verdad son despiadados, leía. Las palabras de su esposo la atravesaban como cuchillos fríos. Su inocente rutina comenzaba a desmoronarse, como si el lugar que tanto amaba se transformara en un laberinto lleno de sombras acechantes. Las imágenes de su nieto, su risa brillante, contrastaban con las páginas que revelaban un pasado que podía manchar todo lo que él era. Clara no podía permitir que esta verdad corrompiera a su familia. ¿Y si la inocencia de Mateo era solo un espejismo? La opresión en su pecho aumentaba y sus manos temblaban mientras ataba cabos sueltos. El aire se volvió denso y cada rincón de su hogar parecía susurrarle advertencias. ¿Es realmente seguro Mateo? Era una pregunta que jamás había considerado, un pavor que ahora le ahogaba. Las sombras del pasado parecían acercarse, burlándose de su inocencia. Con el diario en mano, Clara sintió que la determinación se encendía en su interior. Necesitaba enfrentar a Lucía, a Andrés. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de desenterrar verdades ocultas? Las palabras escritas podrían desmoronar su familia. ¿Era más doloroso enfrentar la verdad que vivir con la mentira? Clara, atrapada entre el amor y el miedo, miró por la ventana hacia las montañas, su refugio. La neblina empezaba a cubrirlas. La bruma se parecía a los secretos que eran difíciles de desentrañar. Mientras el sol se ocultaba, Clara se preparaba para un enfrentamiento inevitable. A medida que la oscuridad se cerraba sobre el pueblo, la pregunta resonaba en su mente. ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Atrapada en el torbellino de sus pensamientos, sintió que el aire se tornaba pesado, casi irrespirable. La neblina que cubría las montañas ahora parecía extenderse hacia su pecho, apretando su corazón. ¿Qué haré?, murmuró para sí misma, aferrándose al diario como si pudiera contener la tormenta que se avecinaba. Justo cuando se giró para buscar las palabras, en su mente un grito desgarrador rompió la quietud del hogar. ¡Clara! ¡Ven rápido! Era Andrés, su yerno. Su voz resonaba con tal urgencia que el mundo pareció detenerse. Clara sintió que la sangre le helaba las venas. Corrió hacia la sala y encontró a Andrés con la cara pálida, los ojos desorbitados. El reloj de pared marcaba las 5:30, una hora en la que en el pueblo todo solía ser tranquilo. No ahora. «Mateo», exclamó Andrés, señalando hacia la puerta. Se accidentó. Un grupo de chicos lo encontró detrás de la casa. En su voz había algo más, algo oscuro e inquietante. Clara sintió una oleada de pánico, pero antes de que pudiera reaccionar, el rostro de Lucía apareció en la puerta, empapada en lágrimas, como si la tristeza le hubiera colmado el alma. Al fondo, desde el jardín, comenzaron a llegar murmullos del resto del pueblo. Clara vio a los vecinos acercarse, algunos con sus rostros cubiertos de preocupación, otros en silencio, como si intuyeran que algo terrible estaba por desvelarse. «No, por favor, no», rezaba Clara en un hilo de voz, mientras sentía como si la tierra empezara a temblar bajo sus pies. Su mente giraba en direcciones aterradoras. ¿Y si esto estaba ligado al pasado, a lo que el diario había mencionado? Con cada pequeño paso, el camino hacia el jardín parecía eterno. Cuando Clara finalmente salió, se encontró rodeada de rostros ansiosos. Entre ellos, Mateo estaba tendido en el suelo, el rostro pálido y su pierna torcida en un ángulo imposible. El joven no respiraba. Los gritos se intensificaron. «¡Llamen a una ambulancia!», alguien gritó. «¿Qué pasó? ¡Mateo, despierta!». Clara se arrodilló junto a él, tocando su rostro, que estaba frío como el mármol. La angustia la invadía como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. El diario, como un oscuro presagio, flotó en su mente. Entonces, en medio del caos, un chico del pueblo salió corriendo. «Lo encontraron. Estaba escondido con alguien más». Su voz resonó como un trueno. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La realidad comenzó a desdibujarse. «¿Con quién?», preguntó, aunque sabía que no quería saber la respuesta. La multitud se partió, dejando ver a una joven, con el rostro lleno de terror y angustia. Su mirada se encontró con la de Clara y en un instante todo se volvió más crudo, más real. «Soy Laura», murmuró la joven. «Me encontré con Mateo en el bosque. Le pedí que viniera a casa». Las palabras de Laura fueron como un balde de agua helada. Clara sintió que su propio corazón quebraba en 1000 pedazos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que ver Laura con lo que había leído? Antes de que pudiera cuestionarla, Clara oyó un grito desgarrador. Era Mateo, y en sus labios resonaba una confesión. Una verdad que haría temblar los cimientos de todo lo que conocía. «Yo no hice nada, lo juro. Lo que pasó fue
Clara se congeló. No necesitaba escuchar más. La mentira que había creído proteger con tanto fervor estaba a punto de desmoronarse. Y con ello, todo lo que amaba. Las miradas de la gente, la desesperación en sus rostros, comenzaban a entrelazarse con los ecos del diario. La noche estaba llena de misterios, pero había uno que clamaba por revelar la verdad sombría, que las sombras del pasado habían mantenido en silencio por demasiado tiempo. Clara se congeló en el jardín. El rostro de Mateo estaba pálido y la preocupación la envolvía como una sombra. «¡Mateo, despierta!», gritó, pero su voz sonó distante, como un eco perdido. La multitud se aglomeraba. Murmullos de miedo y confusión llenaban el aire. Clara sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. Su corazón latía con fuerza, casi rompiéndose. Mateo abrió los ojos de golpe. La confusión se dibujó en su rostro. «No hice nada, lo juro», gritó. Todo quedó en suspenso. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Todos los presentes contenían la respiración. Era como si esa confesión abriera una puerta a un abismo de secretos. Clara se sentó a su lado, sosteniéndolo mientras buscaba qué decir. «¿Qué pasó, amor? Cuéntame». Fue entonces cuando Laura, la joven del bosque, se acercó, sus ojos llenos de miedo. «No, yo no quería que esto sucediera. Solo quería hablar con él». Sus palabras se apagaron en un susurro cargado de angustia. Clara la miró, sin poder entender. «¿Hablar de qué?», preguntó Clara, sintiendo que una nube oscura se cernía sobre ellas. Laura temblaba. «Mateo y yo. Había algo. Antes del accidente estábamos. Yo no sabía que esto podría pasar». Las palabras de Laura chocaron en el aire y Clara se sumió en una confusión. Insoportable. Esto se complicaba. De repente, la multitud se abrió al sonido de una sirena. El llanto de Mateo se intensificó y Clara gritó: «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Rápido!». La ambulancia estaba cerca, pero antes de que llegara, un estruendo rompió el silencio. Un coche descontrolado apareció de la nada y con un rugido ensordecedor se detuvo justo detrás de la multitud. El impacto fue devastador. Clara parpadeó. El mundo pareció girar en cámara lenta, en medio del caos. Un hombre salió del auto, su mirada perdida. «Perdón, no puedo controlar el volante», gritó, con lágrimas en los ojos. Clara se dio cuenta de que el impacto había sido un golpe colosal. El hombre estaba en shock. Gente empezó a gritar. Algunos corrían, otros se agachaban. La ambulancia finalmente llegó, pero el miedo había sembrado nuevas semillas de confusión en el ambiente. «¿Qué pasó aquí?», preguntó un paramédico al ver la escena. Clara se paró, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. «Mateo está herido pero no pudo continuar. La imagen de Mateo se desdibujó en su mente y su corazón se retorció. Está todo ligado, pensó, las palabras de su difunto esposo resonando en su mente. Los ojos de la verdad son despiadados. A medida que el paramédico atendía a Mateo, Clara comenzó a retroceder. Los murmullos del pueblo se convirtieron en un eco ensordecedor. «Necesito respuestas», se dijo, aunque el miedo la ahogaba. Mientras miraba el rostro de la gente, se dio cuenta de que sus ojos estaban fijos en ella, y la confusión en el aire se tornó en juicio. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Mamá! ¡Esto es tu culpa!», exclamó Lucía, apareciendo de la nada, con el caos en sus ojos. Clara sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. «¿Qué dijiste?», balbuceó, su mente luchando entre la incredulidad y la verdad.
Pero Lucía, enfurecida y herida, siguió. Siempre escondiste cosas, mamá. ¿Qué más sabes? Se trata de nuestro pasado. Las palabras se deslizaron como vagas en el corazón de Clara. La multitud comenzó a murmurar, a preguntarse, a señalar. La verdad estaba a punto de desgarrar su familia. Todo el tiempo, la mentira suave que había estado sosteniendo con tanto cuidado se desmoronaba. Justo entonces, el rostro de Laura se iluminó con terror y comprensión. No es lo que piensan, dijo, su voz quebrada. Clara se volvió hacia ella, atrapada entre la verdad y el horror. Mateo, él no solo se cayó. Estábamos hablando de algo mucho más grande. El aire se volvió escaso. La revelación quedó flotando, y Clara sintió que todo se cerraba a su alrededor. ¿De qué estaba hablando Laura? ¿Qué verdad ocultaban todos? En ese momento, el cielo se encapotó y una tormenta comenzó a formarse en la distancia. Clara miró a su familia, a Mateo, a la multitud, y en su corazón el miedo creció. La noche se iba oscureciendo, y con ella los secretos comenzaron a salir a la luz. Clara se quedó paralizada en el jardín. El aire se volvió denso con el miedo que la envolvía. ¿Qué significa eso, Laura? Logró preguntar, su voz temblando. Mateo seguía allí, su mirada confundida, como si supiera que algo oscuro se avecinaba. La multitud, antes tan curiosa, ahora parecía contener la respiración, sus ojos fijos en la joven. Solo quería hablar de lo que pasó en el bosque, gritó Laura, lágrimas corriendo por su rostro. Mateo estaba confuso, y yo solo quería que lo supiera, lo que ocurrió antes del accidente. El corazón de Clara latía con fuerza, una sensación helada recorriendo su cuerpo. «¿Pero de qué hablas?» La voz de su nuera Lucía, llena de rabia, la interrumpió. «¿Acaso tienes algo que ver con todo esto, Laura? Dímelo». «No, no es así», gritó Laura, su voz quebrándose. «Mateo, él no es solo quien crees que es. Necesitamos hablar de eso antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de Laura sonaron como un trueno entre el bullicio de la multitud. ¿Qué quería decir con que Mateo no era quien creían? Clara sintió un nudo en el estómago. Cada vez que pensaba que la verdad estuviera saliendo a la luz, un nuevo misterio se añadía. De repente, un sonido fuerte rompió el aire, un estruendo metálico. Clara giró su cabeza y vio cómo el coche que había llegado giraba hacia el jardín a toda velocidad. Dos figuras emergieron de su interior, y el caos estalló. «¡Aléjense de allí!», gritó un hombre, pero era demasiado tarde. La multitud comenzó a gritar y a dispersarse, y en medio del tumulto alguien tocó el brazo de Clara. Era un policía. «Señora, debe moverse», le dijo, abrumado. Mientras lo hacía, una sombra pasó rápido entre ella y Mateo. Era Andrés, corriendo como un rayo hacia el auto. «¡Mateo, no te muevas!», le gritó. Pero sus palabras no alcanzaron. El hombre del coche parecía estar en un estado de pánico total, y mientras la gente se alejaba, él sacó algo del vehículo. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué es eso?», susurró, su voz apenas audible. «¡Detente! ¡No hagas eso!», gritó Andrés. Cisnes de dolor comenzaron a fluir de los labios de Mateo. Clara miró a su yerno, sus ojos llenos de una mezcla de terror y determinación. Fue entonces cuando una luz brillante iluminó el lugar, como un rayo en medio de la tormenta. El hombre agitaba lo que parecían ser documentos arrugados por encima de la multitud. «Nadie se mueva. Esto es más».
Grande de lo que piensan, vociferó, su voz resonando como un eco entre los árboles. En ese instante la confusión alcanzó un clímax. El policía trató de quitarle el micrófono, pero el hombre forcejeó, gritando que conocía la verdad sobre Mateo. Él es más que tu nieto, Clara. Él es clave para algo que va más allá de este pueblo, aseguró, y las miradas de todos se intensificaron. Las palabras vibraron en el aire y el pánico regresó. Clara sintió que el mundo se daba la vuelta. ¿Qué estás diciendo?, gritó. Todos los ojos se volvieron a Mateo, que seguía tendido en el suelo, luchando entre el dolor y la confusión. En ese momento, una verdad apremiante parecía asomar entre las sombras. El hombre respiró profundamente, sus ojos perdidos en la multitud. Mateo es un testigo clave de un crimen que ni tú, ni él, ni nadie puede hacer que se olvide. Fue como si un rayo cayera en el jardín. Clara sintió el pánico en su pecho. Todas las miradas se unieron en un mar de murmullos e incredulidad. Los ecos del pasado regresaban y arrastraban consigo cada secreto, cada mentira. —¡Qué crimen! —clamó Lucía, su voz desgarradora resonando. Todo se volvió aún más caótico. Justo cuando Clara iba a pedir más aclaraciones, un grito desgarrador la sacó de su trance. No, era Laura, que se lanzaba hacia Mateo, su rostro pálido. —No dejes que escapen, la verdad nos destruirá —exclamó, sus ojos reflejando el terror más profundo. La noche se hizo más oscura y el aire se cargó de una tensión eléctrica. Clara sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, pero lo que más la aterraba era la certeza de que la verdad la alcanzaba. Un abismo se abriría ante ellos, y lo que descubrirían podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos guarda Mateo realmente? ¿Hay algo más que lo une a este pasado? Eso era lo único que le quedaba en la mente. El misterio aún persistía, y un escalofrío la recorrió. Ella sabía que era cuestión de tiempo. Antes de que la tormenta convirtiera sus vidas en ruinas, todos tendrían que enfrentar lo que realmente eran, y la verdad siempre encontraría la forma de salir a la luz. Logró preguntar, su voz temblando. Mateo seguía allí, su mirada confundida, como si supiera que algo oscuro se avecinaba. La multitud, antes tan curiosa, ahora parecía contener la respiración, sus ojos fijos en la joven. —Solo quería hablar de lo que pasó en el bosque —gritó Laura, lágrimas corriendo por su rostro. Mateo estaba confundido, y yo solo quería que lo supiera. Lo que ocurrió antes del accidente. El corazón de Clara latía con fuerza, una sensación helada recorriendo su cuerpo. —Pero, ¿de qué hablas? La voz de su nuera Lucía, llena de rabia, la interrumpió. —¿Acaso tienes algo que ver con todo esto, Laura? Dímelo. —No, no es así —gritó Laura, su voz quebrándose. Mateo, él no es solo quien crees que es. Y necesitamos hablar de eso antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de Laura sonaron como un trueno entre el bullicio de la multitud. ¿Qué quería decir con que Mateo no era quien creían? Clara sintió un nudo en el estómago. Cada vez que pensaba que la verdad estuviera saliendo a la luz, un nuevo misterio se añadía. De repente, un sonido fuerte rompió el aire, un estruendo metálico. Clara giró su cabeza y vio cómo el coche que había llegado giraba hacia el jardín a toda velocidad. Dos figuras emergieron de su interior y el caos estalló. —¡Aléjense de allí! —gritó un hombre, pero era demasiado tarde. La multitud comenzó a gritar y a dispersarse, y en medio del tumulto alguien tocó el brazo de Clara. Era un policía. —Señora, debe moverse —le dijo—.
abrumado. Mientras lo hacía, una sombra pasó rápido entre ella y Mateo. Era Andrés, corriendo como un rayo hacia el auto. «Mateo, no te muevas», le gritó. Pero sus palabras no alcanzaron. El hombre del coche parecía estar en un estado de pánico total, y mientras la gente se alejaba, él sacó algo del vehículo. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué es eso?», susurró, su voz apenas audible. «Detente, no hagas eso», gritó Andrés. Cisnes de dolor comenzaron a fluir de los labios de Mateo. Clara miró a su yerno, sus ojos llenos de una mezcla de terror y determinación. Fue entonces cuando una luz brillante iluminó el lugar, como un rayo en medio de la tormenta. El hombre agitaba lo que parecían ser documentos arrugados por encima de la multitud. «Nadie se mueva. Esto es más grande de lo que piensan», vociferó, su voz resonando como un eco entre los árboles. En ese instante, la confusión alcanzó un clímax. El policía trató de quitarle el micrófono, pero el hombre forcejeó, gritando que conocía la verdad sobre Mateo. «Él es más que tu nieto, Clara. Él es clave para algo que va más allá de este pueblo», aseguró, y las miradas de todos se intensificaron. Las palabras vibraron en el aire y el pánico regresó. Clara sintió que el mundo se daba la vuelta. «¿Qué estás diciendo?», gritó. Todos los ojos se volvieron a Mateo, que seguía tendido en el suelo, luchando entre el dolor y la confusión. En ese momento, una verdad apremiante parecía asomar entre las sombras. El hombre respiró profundamente, sus ojos perdidos en la multitud. «Mateo es un testigo clave de un crimen que ni tú, ni él, ni nadie puede hacer que se olvide». Fue como si un rayo cayera en el jardín. Clara sintió el pánico en su pecho. Todas las miradas se unieron en un mar de murmullos e incredulidad. Los ecos del pasado regresaban y arrastraban consigo cada secreto, cada mentira. «¡Qué crimen!», clamó Lucía, su voz desgarradora resonando. Todo se volvió aún más caótico. Justo cuando Clara iba a pedir más aclaraciones, un grito desgarrador la sacó de su trance. «¡No!», era Laura, que se lanzaba hacia Mateo, su rostro pálido. «No dejes que escapen. La verdad nos destruirá», exclamó, sus ojos reflejando el terror más profundo. La noche se hizo más oscura y el aire se cargó de una tensión eléctrica. Clara sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, pero lo que más la aterraba era la certeza de que la verdad la alcanzaba. Un abismo se abriría ante ellos, y lo que descubrirían podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos guarda Mateo realmente? ¿Hay algo más que lo une a este pasado? Eso era lo único que le quedaba en la mente. El misterio aún persistía y un escalofrío la recorrió. Ella sabía que era cuestión de tiempo. Antes de que la tormenta convirtiera sus vidas en ruinas, todos tendrían que enfrentar lo que realmente eran, y la verdad siempre encontraría la forma de salir a la luz. En un instante de claridad, Clara comprendió. «No, no puede ser», murmulló. La revelación la golpeó con fuerza. «Mateo, ¿es hijo de alguien más?». La multitud se calló por un segundo. Los rostros se giraron, algunos en shock, otros con una mezcla de ira y ansiedad. «¡Dímelo, Clara! ¿Es cierto?». Andrés estaba al borde del colapso. Sus manos temblaban. Las preguntas llovieron en el aire. El hombre del auto miró a Mateo, como si supiera algo que nadie más sabía. La tormenta arremetió, relámpagos iluminando el cielo. Clara, ahora llena de una mezcla de miedo y determinación, miró a Mateo. «¿Qué no me has contado?».
dijo. Ella sabía en ese instante que el pasado que había escondido tan cuidadosamente estaba a punto de revelarse, cernido por una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Nadie estaba preparado para lo que vendría. Nadie. Clara se quedó paralizada en el jardín. El aire se volvió denso con el miedo que la envolvía. ¿Qué significa eso, Laura?, logró preguntar, su voz temblando. Mateo seguía allí, su mirada confundida, como si supiera que algo oscuro se avecinaba. La multitud, antes tan curiosa, ahora parecía contener la respiración, sus ojos fijos en la joven. Solo quería hablar de lo que pasó en el bosque, gritó Laura, lágrimas corriendo por su rostro. Mateo estaba confundido y yo solo quería que lo supiera. Lo que ocurrió antes del accidente. El corazón de Clara latía con fuerza, una sensación helada recorriendo su cuerpo. ¿Pero de qué hablas? La voz de su nuera Lucía, llena de rabia, la interrumpió. ¿Acaso tienes algo que ver con todo esto, Laura? Dímelo. No, no es así, gritó Laura, su voz quebrándose. Mateo. Él no es solo quien crees que es. Necesitamos hablar de eso antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de Laura sonaron como un trueno entre el bullicio de la multitud. ¿Qué quería decir con que Mateo no era quien creían? Clara sintió un nudo en el estómago. Cada vez que pensaba que la verdad estuviera saliendo a la luz, un nuevo misterio se añadía. De repente, un sonido fuerte rompió el aire. Un estruendo metálico. Clara giró su cabeza y vio cómo el coche que había llegado giraba hacia el jardín a toda velocidad. Dos figuras emergieron de su interior y el caos estalló. «¡Aléjense de allí!», gritó un hombre, pero era demasiado tarde. La multitud comenzó a gritar y a dispersarse, y en medio del tumulto alguien tocó el brazo de Clara. Era un policía. «Señora, debe moverse», le dijo, abrumado. Mientras lo hacía, una sombra pasó rápido entre ella y Mateo. Era Andrés, corriendo como un rayo hacia el auto. «Mateo, no te muevas», le gritó, pero sus palabras no alcanzaron. El hombre del coche parecía estar en un estado de pánico total, y mientras la gente se alejaba, él sacó algo del vehículo. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué es eso?», susurró, su voz apenas audible. Antes de que pudiera procesar, la figura sacó un arma. «¡Esto es un error!», gritó el hombre, temblando. El caos se intensificó. «¡Nadie se mueve! ¡Voy a hablar!». Clara sintió su estómago caer. El hombre apuntaba al cielo. «Sé la verdad y voy a revelarla. Pero no puedo ser atrapado». Mateo, confundido y dolido, luchaba por incorporarse. «No, no puede ser esto real», murmuró. Entonces un grito desgarrador de Laura resonó en el aire. «Espera, no dispares. Tú sabes lo que pasó. No lo arruines todo». La multitud retrocedía. La tensión se volvió palpable. Clara podía sentir el miedo vibrar en el aire, como si todos contuvieran el aliento. El hombre miró a su alrededor, asustado. ¿No quieren saber la verdad sobre Mateo? Él no es quien piensan. El accidente no fue un accidente. Fue planeado. Las palabras fueron como un golpe físico. Clara sintió que sus piernas se debilitaban. El pasado se le venía encima. «¿Qué?», preguntó, aunque sabía que se avecinaba algo mucho más oscuro. «Mateo es el hijo de Miguel», continuó el hombre, su voz subiendo. Los murmullos se desataron entre la multitud. Clara se congeló. Miguel, su difunto marido. No podía ser eso cierto. «¿Qué?», exclamó Lucía, llevándose las manos a la boca. «Es verdad,
El crimen del que todos hablamos, el que se tapó. Él estaba involucrado. Mateo tiene que saberlo porque los están buscando. Clara sentía que el mundo giraba. No, no, murmuró, teniendo que sostenerse de un árbol. ¿Qué estás diciendo? Está mintiendo, Mateo es... Pero no pudo terminar. La revelación era demasiado abrumadora. Mateo se quedó en shock. Su mirada alternaba entre el hombre y Clara. ¿Qué hiciste, abuela?, preguntó, el dolor reflejado en sus ojos. ¿Acaso sabía de esto? No, Mateo, escucha, no es cierto. No sé qué. Pero Clara sabía que debía tener respuestas. La tormenta empezaba a desatarse, y con ella la verdad que pensaba que había protegido durante años. Pero justo en ese instante, un coche patrulla se detuvo a gran velocidad cerca del jardín. 4 agentes saltaron rápidamente al suelo, armados. ¡Al suelo todos!, gritaron. El caos se desató. Clara se agachó, observando la confusión, el sonido de las sirenas retumbando en sus oídos. Miró a Mateo, que yacía en el suelo, y a Laura, quien temblaba de pie, incapaz de moverse. «Escóndete, Clara», gritó Andrés, haciéndola volver a la realidad. Pero Clara no podía. La verdad ya había surgido, a pesar de su intento de proteger a su familia. ¿Realmente Mateo era hijo de Miguel? ¿Por qué el hombre había revelado esto justo ahora? La tormenta comenzaba a amainar, pero Clara sabía que no habría refugio fácil. Se encontró atragantada por preguntas. Todo estaba cambiando y la verdad, una vez más, se escurría entre sus dedos. Clara se quedó paralizada en el jardín. El aire se volvió denso con el miedo que la envolvía. «¿Qué significa eso, Laura?», logró preguntar, su voz temblando. Mateo seguía allí, su mirada confundida, como si supiera que algo oscuro se avecinaba. La multitud, antes tan curiosa, ahora parecía contener la respiración, sus ojos fijos en la joven. «Solo quería hablar de lo que pasó en el bosque», gritó Laura, lágrimas corriendo por su rostro. «Mateo estaba confundido y yo solo quería que lo supiera. Lo que ocurrió antes del accidente». El corazón de Clara latía con fuerza. Una sensación helada recorría su cuerpo. «¿Pero de qué hablas?». La voz de su nuera Lucía, llena de rabia, la interrumpió. «¿Acaso tienes algo que ver con todo esto, Laura? Dímelo». «No, no es así», gritó Laura, su voz quebrándose. «Mateo, él no es solo quien crees que es. Necesitamos hablar de eso antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de Laura cayeron como un trueno en medio del bullicio de la multitud. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, sintiendo un nudo en el estómago. La tensión en el aire era tan palpable que casi podía tocarse. La ansiedad se extendió por el rostro de todos. Los murmullos comenzaron a subir como una ola. De repente, un estruendo rompió el aire. Un coche apareció a gran velocidad, girando hacia el jardín. Clara sintió que su corazón se detenía. El impacto se acercaba. Se escucharon gritos mientras la multitud comenzaba a dispersarse. 2 figuras emergieron de su interior. «Aléjense de allí», gritó un hombre. Era policía. «Todos al suelo». La adrenalina corría como una tormenta. Clara miró a Mateo y luego a Andrés, que estaba paralizado, incrédulo. Cuerpos se movían rápidamente, pero Clara seguía ahí, atrapada en una red de confusión. El hombre del coche, visiblemente alterado, levantó algo que parecía un arma. Un grito desgarrador de Laura resonó en el aire. «No, no dispares. Tú sabes lo que pasó». La atmósfera se volvió electrizante.
«Esto es un error», gritó el hombre, mientras sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. Clara sintió que el mundo giraba. Confusión, gritos, pánico. «Mateo, agáchate», bramó Andrés. Las palabras apenas lograron cruzar. La angustia que consumía el aire. En un instante el hombre apuntó hacia la multitud. «Sé la verdad y estoy aquí para revelarla». Todo se quedó en silencio. Las miradas de la gente se centraron en el desconocido, esperando una respuesta. «Mateo no es quien crees. Él es uno de los hijos de Miguel». El grito fue como una bomba. Clara sintió que el tiempo se detenía. Miguel. El nombre resonó como un eco sombrío. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a Mateo. Pero él estaba aturdido, incapaz de procesar lo que acababa de oír. «No puede ser», exclamó Lucía, llevándose las manos a la cara. «¿Qué estás diciendo? Es la verdad, la conexión, la razón por la que todo esto se ha desatado. Mateo es parte de una historia que hemos tratado de olvidar, porque el hombre que tú creías que era tu esposo era un criminal, y Mateo es su hijo». La multitud empezó a murmurar. La confusión se convertía en una atmósfera de juicio y pánico. «No, eso no puede ser. Yo soy su abuela. Sé quién es», gritó Clara, su voz temblando de miedo y furia. Pero la verdad acechaba, y lo que algún día había maquillado como familia se estaba desmoronando. «Esto no se trata solo de lo que crees saber. Mateo estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, y ahora todos están en peligro». Con nudo en la garganta, Mateo, su dulce Mateo, envuelto en un lío de secretos que no podía entender. «¿Por qué no me dijiste nada?», murmuró, mirándolo fijamente. «Porque no sabía», gritó él, roto en pedazos. «¿Qué se supone que hice?». Ya no eran solo secretos del pasado, sino un monstruo que había resurgido. El caos estalló cuando un grupo de hombres apareció detrás del automóvil. «Todos al suelo», gritaron, armados y decididos. Clara, impotente, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y así, ante el peligro inminente, Clara comprendió que su vida, su familia, todo se había vuelto una montaña rusa imparable de terror y secretos. ¿Podrían salir ilesos de esto? ¿O las sombras del pasado finalmente quebrarían su precio? La verdad ya no era solo un tema. Conversación era una arma peligrosa en manos de quienes buscaban venganza. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué más estaba escondido en el oscuro legado de Miguel? Y lo más crucial, ¿estaría la familia de Clara lista para enfrentar una verdad que podría desmaterializar su frágil mundo? Clara estaba paralizada, su mente girando. El aire se hizo pesado y el hombre del auto parecía completamente fuera de control. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la desesperación llenó el ambiente. «¡Esperen! ¡No se vayan!», gritó. Necesitaba respuestas, y la situación ya era demasiado caótica. «Mateo, aléjate de él», clamó Andrés, intentando hacer que su hijo se moviera. Pero Mateo seguía aturdido, confundido por las revelaciones. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mundo, tan estable y apacible, estaba a punto de desmoronarse ante sus ojos. ¿Cómo había llegado a esto? «El pasado volverá a atraparlos a todos si no se enfrentan a la verdad», vociferó el hombre, sus ojos llenos de locura. Sus palabras resonaron en el aire, y aunque Clara quería negarlo, empezaba a creer que tenía razón. La verdad siempre salía a la luz. De repente, un grito desgarrador atravesó la mano de Laura. «¡No puede ser! ¡No puede ser verdad!». Ella se llevó las manos a la cara.
su terror palpable. El hombre enloquecido miró a Clara directamente a los ojos y exclamó: «Tu hijo Miguel no solo era un criminal, también era un traidor». «¡Cállate!», gritó Clara, sintiendo como si un puñetazo le hubiera golpeado el estómago. El nombre de Miguel, su difunto esposo, flotó en el aire como un fantasma. «No puede ser. Eres la abuela de un traidor que traicionó a nuestra familia. Mateo estuvo involucrado en algo que no comprenderás». El hombre estaba al borde del colapso y Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, la angustia apretándole el pecho. El hombre dio un paso adelante, en un tono casi conspiratorio. «Miguel dejó un legado de secretos. Las personas que vienen a buscarlo no se detendrán ante nada, y saben dónde encontrar a Mateo». La multitud comenzó a murmurar, visiblemente afectada por las palabras del desconocido. Los rostros se llenaron de incredulidad y miedo. Clara, sin mirar atrás, se giró a Mateo. «¿Qué sabes, hijo?». «¿Qué hay de esto?». Mateo miraba a su madre, confundido. «No sé de qué habla. No tengo idea de nada». Justo entonces, un ruido ensordecedor sonó a lo lejos. Las luces de varias patrullas cortaron la oscuridad de la noche, y en un instante el pánico se desató. Policías desbordaron el lugar, gritando órdenes a la multitud, pero Clara solo podía pensar que todo se estaba saliendo de control. «¡Al suelo todos!», gritaron, y Clara se puso en modo de protector. «Mateo, ven aquí». En esos momentos, una luz brillante iluminó con fuerza el rostro de Mateo, y un escalofrío la recorrió al ver lo que había en sus ojos. Comenzó a comprender que había más en juego de lo que se imaginaba. Todo se convirtió en un caos. La adrenalina corría en la atmósfera. Mientras los policías trataban de controlar la situación, Clara sintió que la tierra vibraba bajo sus pies. El hombre del coche seguía gritando, pero Clara no podía escuchar nada más, solo el eco de su propio miedo. «Tú no entiendes, Clara. Todo lo que has vivido es una mentira. Esa amistad que creías tener con Miguel fue solo una fachada. Él nunca estuvo de tu lado». El tiempo pareció detenerse. Clara sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. ¿Era posible que todo lo que había vivido, todos esos años, hubieran sido una ilusión? Mientras pensaba en su vida, en los momentos compartidos, la pesadilla se convirtió en una realidad inquietante. ¿Eres un traidor, Mateo? ¿Acaso has estado involucrado en todo esto sin decírmelo? Clara no pudo evitar dejar escapar el dolor de sus palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La confusión y el miedo llenaban el aire, y en ese instante Mateo arqueó las cejas. Su expresión de sorpresa se tornó en desesperación. «¡Espera, madre! ¡No soy como ellos!», clamó. Pero Clara se sintió perdida, atrapada en la red de secretos. La tensión aumentó y en un giro inesperado un grito horrendo presionó por encima del caos. «¡Noah!», fue lo único que escuchó Clara antes de que un disparo sonara. Todo se llenó de silencio por un instante, y lo siguiente que vio fue a Laura caer al suelo, mientras otros gritaban y la multitud se encogía. El caos estalló de nuevo en el aire. Clara sintió que el tiempo se detuvo. Su corazón se detuvo. «¡Laura!», gritó Mateo, y antes de darse cuenta, Clara se encontró de pie, atrapada en una pesadilla donde el dolor se apoderó de su pecho. El destino de su familia se balanceaba en la cuerda floja. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué? La confusión volvió a reinar. Mientras Laura yacía en el suelo,
Clara entendió que la verdad nunca viene sin un precio. El horror de la situación la cubría como una sombra. Y no podía dejar de cuestionar su propia realidad. Todo lo que creía estaba siendo desmantelado. La prueba de que estaban todos involucrados, pero era el momento de actuar. La búsqueda de respuestas no había hecho más que comenzar. Mira la escena, una masacre, y Clara ya no podía mirar atrás. Tenía que encontrar al verdadero responsable y sobre todo proteger a Mateo. Pero, ¿qué camino tomaría ahora? La noche se llenaba de preguntas y secretos, mientras una nueva tormenta se avecinaba. El aire se llenó de gritos y caos. Clara, con el corazón en un puño, miró a Laura y vio cómo caía al suelo, su cuerpo inmóvil. Todo a su alrededor se desvanecía en una bruma de terror. «¡Laura!», gritó Mateo, sus ojos inyectados en pánico. Clara sintió como su pecho se oprimía. Cada respiración era un dolor agudo. «No, no puede estar pasando esto», murmuró, mientras su mente trataba de procesar el horror. La multitud estalló en confusión. Los gritos se mezclaron con las sirenas, un jaleo ensordecedor que parecía tragarlos a todos. «¡Aléjate de ella!». Andrés se acercó a Laura, sus manos temblando mientras intentaba verificar su pulso. Clara se sintió arrastrada hacia su madre instintivamente, pero algo la detuvo. El hombre del auto seguía allí, con el rostro pálido y sudoroso. «Él tiene que saber la verdad», gritó, su voz resonando sobre el clamor general. «¿Qué verdad? ¿Sobre qué hablas?». Clara se volvió hacia él, furiosa y confundida. La desesperación la envolvía como una manta pesada. «Salió mal, eso es todo. No puedo dejar que todo se descubra», dijo el hombre, temblando. De repente un grito a su lado interrumpió. «¡Mamá está aquí!», gritó un niño señalando con terror. Clara se giró. Había un coche negro avanzando, acelerando como si fuera una bala. Un instante después, el caos se volvió absoluto. La multitud se dispersó en mil direcciones. Clara sintió que la tierra se tambaleaba bajo sus pies. «¡Mateo!», gritó, su voz aplastada por el estruendo. Cuando lo miró, vio un brillo en su mirada, una mezcla de conciencia y resignación. «¡Esto no puede ser real!», exclamó, pero su voz se perdió en un murmullo aterrador. Antes de que pudiera moverse, el coche se detuvo bruscamente y la puerta se abrió. Un hombre con aspecto severo salió, con una mirada que helaba la sangre. «¿Dónde está? Dilo ya», rufió, mirando a Clara y a Mateo. Antes de que alguien pudiera responder, el hombre apuntó a Mateo, con una mirada llena de rencor. «Eres parte de esto y lo sabes. No puedes esconderte más tiempo». Clara sintió que el mundo se oscurecía. «¿Qué está sucediendo?». Su voz sonó como un eco lejano. Mateo miró a su madre suplicando. Fue entonces cuando el hombre del coche negro dio un paso al frente, su voz resonando entre el tumulto. Miguel no era quien creías, y Mateo respiró hondo buscando las palabras en medio de tanta confusión. «Mateo es hijo de Miguel», interrumpió el hombre del auto, que ahora se veía más agitado. «Estamos todos en peligro por un secreto que ha sido enterrado por años». El aire se volvió pesado y el murmullo de la multitud se detuvo. Clara sintió que el tiempo se había congelado. «No, eso no puede ser», murmura, su voz apenas un susurro. Las palabras parecían danzar en el aire, una danza macabra. «No es verdad, no puede ser». Mateo, ahora en estado de shock,
Dejó caer su mirada. ¿Por qué no me dijiste nada, madre? La rabia y la confusión se mezclaban en su voz. Yo no sabía. Clara gritó, sintiendo cómo la desesperación la consumía. Pero mientras estaba atrapada entre la confusión y el asombro, una risa cínica surgió del hombre que había aparecido del coche negro. ¿De verdad creías que la familia estaba unida? Ese es el verdadero secreto. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando mantener la calma. Sabía que la situación se volvía más peligrosa cada segundo. Tu esposo dejó todo en el pasado, pero no esperaba que Mateo fuera su legado. Y ahora todos quieren sacarlo a la luz. La risa se transformó en un grito de rabia al final. Clara sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Sus pensamientos giraban. El miedo se apoderó de ella. ¡Laura!, gritó de nuevo, pero el pánico la había ido drenando. ¿Qué está pasando? Se arrodilló al lado de la joven. El frío que emanaba de su cuerpo helaba su corazón. Mientras la multitud se dispersaba, Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No debemos seguir así. Clara se puso de pie, enfrentando al hombre del automóvil. Su mirada se llenó de determinación. En medio de la confusión, una chispa de esperanza surgió. Si hay un secreto, tenemos que enfrentarlo. Todos. Pero lo que no sabía era que esa decisión podría tener consecuencias devastadoras. A medio camino entre la verdad y la mentira, entre el amor y la traición, Clara se dio cuenta de que la única certeza era la incertidumbre y que las sombras del pasado estaban más cerca de lo que jamás imaginó. Alzando la mirada, el caos se desataba y sabía que de algún modo estaban a solo un paso de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Pero a qué precio? Clara sintió que el aire se chocaba contra ella como una ola de angustia. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban respuestas en los rostros a su alrededor, y el caos se expandía como un incendio descontrolado en el jardín. La balanza de los secretos pendía peligrosamente sobre todos, y el estallido de Laura había dejado a todos en un estado de shock absoluto. Mateo sabía la verdad si soñaba, o todo esto era un oscuro laberinto del que no había salida. ¿Por qué no me dijiste nada? La voz de Mateo resonó con un eco de heridas abiertas que rompían el silencio. ¿Acaso mi vida es solo un juego para ustedes? No lo es, hijo. Tenías que entender. Clara no podía terminar la frase. El peso del mundo la aplastaba. Un frío glacial la invadió al ver la inconfundible rabia en los ojos de su nieto. La verdad lo había transformado de niño inocente a una víctima atrapada en un legado manchado. ¡Silencio!, gritó el hombre del auto negro, pero su voz se perdió entre los gritos de la multitud. La única manera de salir de esto es enfrentándose al mismo monstruo que ha acechado a vuestra familia durante años. El jardín se llenó de murmullos alarmados. Los rostros de los vecinos revelaban cólera, incredulidad y miedo. Clara se sintió atrapada, como si una invisible red la suprimiera. Laura, aún en el suelo, rompía su corazón cada instante. Secciones de la verdad, que antes había jurado proteger, emergían ahora como serpientes venenosas. ¿Quién eres tú para hablar de mí de esta forma?, preguntó Lucía, su voz apretada y su mirada fija en el hombre como una daga. ¿Cómo puedes culpar a mi familia por algo que ocurrió hace tanto tiempo? Porque el pasado nunca se va, nunca se olvida. No puedes ocultar lo que eres, respondió el hombre en un tono grave. Clara sintió que el aire se volvía escaso. Eres objeto de un juego y no lo sabes. El hombre que creías que era tu esposo
Miguel, él nos traicionó, y ahora Mateo, él debe hacer frente a las consecuencias. La angustia la envolvió como una espiral descendiente. ¿Qué consecuencias? La pregunta se deslizó entre los labios de Clara, curvando sus rodillas. No podía dejar que esto destruyera a su familia, y ese pensamiento la mantenía en movimiento. La verdad, tras tantos años, había invadido su vida, como la sombra que siempre había acechado. Mateo no es un criminal, es mi hijo, gritó Clara. ¿O eso creías? El hombre dio un paso al frente, su rostro reflejando la tormenta que se agolpaba en el aire. Ya verás, no hay unirse en esta reverberación de mentiras. Solo podrás librarte de esto enfrentando a quienes buscan la verdad. Sé lo que eres y sé lo que representas, afirmó Clara, sintiendo como la oscuridad empezaba a marchitar su esperanza. Está en tus manos, querido. El pasado se desvanecerá o se abrazará lo que has ocultado. Tu decisión hará la diferencia. Justo entonces, la herida latente de Laura pareció dejar de ser un eco distante. Clara se arrodilló, desbordando su amor por la joven. Por favor, aguanta, lo haré por ti. Finalmente Clara se erguió, inflando su pecho con determinación. Voy a buscar la verdad. Confrontaré a quien sea que sea necesario. No dejaré que el legado de Miguel destruya lo que hemos construido, ni tampoco voy a permitir que mis seres queridos caigan. Todo se enfrentará, hoy, aquí y ahora. El ambiente pareció detenerse. Los murmullos se transformaron en alboroto, y el aire se colmó de dudas y temores. Hasta él. Final de esa noche. Clara se comprometió a sacar la verdad sobre la superficie. Ella se convertiría en la voz que rompería las cadenas del pasado, mientras un futuro incierto se presentaba ante ella. La multitud, aunque intranquila, comenzó a reconocer el ruido oscuro que había embargado sus corazones. ¿Lo harás por nosotros?, un vecino preguntó, y la mirada de Clara se volvió a tez cada rincón de esperanza que había naciendo entre la desesperación. Sí, yo lo haré. En ese momento, se sintió inundada de un nuevo propósito. La verdad necesitaba ser dicha, revelada, y juntas, todas las voces del pueblo unidas, traerían un nuevo amanecer. Con su mirada fija en Mateo y Laura, Clara extendió la mano. Vamos, juntos, seamos la luz que ilumine esto fuera de la oscuridad. Justo entonces el cielo se despejó y un atisbo de luz ganó terreno. La lluvia de dudas fue suavizándose. Con corazones latiendo al ritmo de la esperanza, dieron un paso hacia adelante. La verdad, por fin, estaba lista para emerger. Y ahora, este es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Destruye el botón de like ahora para que el algoritmo lo note. Estas decisiones hacen la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final que has leído. Comparte esta increíble historia con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar esta comunidad. Solo los verdaderos fans conocen la importancia de estar aquí para algo grande. Hazlo ahora.